presentación y mis agradecimientos a quienes estuvieron presentes. Chao. Chao. Bueno, continuamos con nuestro programa del día. A continuación, la conferencia está a cargo del profesor Franco Alirio Vergara, profesor asociado de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, donde ha sido profesor durante muchos años y ha dictado clases de Hegel, Marx y filosofía antigua. Dentro de su producción intelectual destacamos el libro Marx y Hegel y los artículos Plan de trabajo para una crítica del pensamiento historiador, La paideia griega, La superación de la filosofía en Marx, Sentido común y filosofía, y En torno a la historia de la filosofía antigua. Su conferencia para el día de hoy es titulada Sobre la experiencia de la razón en la fenomenología. Profesor Franco Alirio, tiene la palabra. Muy buenas noches. No sé si me ven allá. No me ven. No, Tiene que encender la cámara, creo. Ya voy. Ahora sí. Le dimos la cabeza un poco. Listo. Perfecto. Listo, gracias, Franco. Bueno, muchas gracias por Roberto por esta invitación. Me parece muy buena la idea de su grupo de investigación. Entiendo que es una participación grupo de investigación fundamentalmente, y parece que crear estos 250 muy acertado. Yo únicamente, en virtud de ello, quisiera sobre todo hacer algunos comentarios respecto de mi tema, que más bien, digamos, sean una incitación al recorrido de ese tema por la fenomenología del espíritu y no tanto una especie de comunicación de lo que hay de verdadero en ese texto. Es decir, no quisiera más enunciarme como un lector que como un especialista. Bien, he titulado sobre la experiencia de la razón en la fenomenología del espíritu. Lo que sucede es que la palabra razón es una palabra empleada en muchos sentidos, desde una especie de uso común, ingenuo, hasta un uso, digamos, fuertemente teórico e incluso violentamente práctico. Es decir, en el hecho de que la teoría consiste en la actividad, en una actividad racional, y el hecho de que queremos vivir de acuerdo con la razón. Y en ese sentido, a veces notamos que la razón, eso que se llama la razón con mayúsculas, es una especie de dictador al cual habría que rendirse. Me parece que un buen antídoto de estas aseveraciones es la lectura y el trabajo directo de este capítulo de la filosofía, de la fenomenología del espíritu, porque es un capítulo en donde señala que la razón proviene de una experiencia y se da curso realidad efectiva a través de una o de su propia experiencia. Y entonces sucede que la razón tomada de este modo no es una razón unilateral, sino una razón viva y concreta, frente a la cual no se pueden propiamente oponer abstractamente
otras instancias, digámoslo así, que no sean racionales. Bueno, esa es la primera motivación y entonces quisiera, digamos, enfatizar el hecho de que en la fenomenología se trata de la experiencia de la razón o de la razón como experiencia. Me parece fundamental. Esto abre, me parece a mí, el concepto, esto, digamos, abre el concepto dogmático de razón y nos hace entrar, digámoslo así, en el concepto concreto, liberador de razón. Hay otro motivo por el cual a mí me parece que habría que, digamos, mirar este capítulo de la razón. Entonces, lo que yo pretendo en esto es, digamos, formular el hecho de leerla porque me parece que cuando se trata de Hegel en nuestros días, hecho de fiabilidad. Y entonces, cuando se hace su lectura, del título de la autoconciencia, de la lucha, hasta al capítulo. Y en ese sentido, pareciera que hubiera que olvidarse esta sección quinta como un excurso. Eso lo puede ver uno en las exposiciones que la gente hace de la filosofía, de la fenomenología del espíritu. Pareciera que Hegel es caduco en muchos sentidos en el recorrido por la ciencia. Por lo humano, por lo antropológico. Yo, en cambio, quisiera señalar brevemente el hecho de que hay también con más concretez en esa sociabilidad cuando nosotros entramos en el capítulo razón. Es decir, cuando nosotros recorremos razón de certeza en el recorrido por la ciencia moderna. Y cómo a partir de ese recorrido por la ciencia moderna se llega al espíritu. En esos dos grandes momentos que podríamos decir que son la observación, la razón que se traduce como razón observante y, digámoslo de un modo general, como el capítulo de la otra gran de la razón práctica. O sea, el capítulo de la realización efectiva de la autoconciencia racional por medio de sí misma, que remata en lo que propiamente la razón práctica, la individualidad que es real en y para sí misma. A mí me parece que en tanto en cuanto nosotros encontramos la naturaleza, por decirlo así, nosotros llegamos más efectivamente
Me parece que en ese caso, esa filosofía del espíritu contendría un reconocimiento de la naturaleza y no un desprendimiento de la naturaleza. Es que muchas veces a Hegel se le ha tildado de ser un autor que por vindicar el espíritu desprecia la naturaleza. Y me parece a mí que el espíritu es en primer término reconocimiento de la naturaleza. Entonces, en virtud de ello, es que yo quiero hacer unas observaciones, digamos, bastante generales sobre el carácter de ese capítulo. Sobre todo me quiero referir a la parte introductoria de ese capítulo que me parece muy importante, que es aquella parte que acontece de lo que está bajo el título traducido como la razón que observa o la razón observante. Estas son algunas de esos pensamientos que a mí, digamos, me ha parecido útil expresarle a ustedes en este, digamos, camino de la investigación de Hegel. En cuanto Hegel es un clásico de la filosofía y, ¿por qué no, de la cultura? Entonces, lo que yo quiero es hacer un comentario sobre el significado general de lo que se denomina el punto de vista de la razón y la necesidad de su experiencia para devenir concreta racionalidad y no solo abstracto punto inmóvil de partida. Esas exigencias se cumplen bajo dos condiciones. El punto de vista de la razón es una certeza que ha sido conquistada. No es a priori. En este caso, por la conciencia al devenir uno con su autoconciencia. Y precisamente eso es lo que constituye su naturaleza, la naturaleza de la razón. Y su verdad puede ser caracterizada como su efectuación en el conocimiento y en la vida del mundo. Es decir, diciéndolo en términos sencillos, se trata de cómo se adviene pensante efectivamente y efectivamente se realiza el pensamiento. En una sola expresión, en este capítulo, en esta parte de la fenomenología, se trata de la unidad de la razón con su historia y la unidad de la historia con la razón, podríamos decir, pero mejor podríamos decirlo de un modo más conceptual. Mejor con la realización de su esencia en su aparecer o fenómeno. Mostrar esto es la labor del fenomenólogo. Es decir, esto es una parte que a mí me ha parecido muy, muy importante en Hegel y es esa partecita ya del capítulo sobre el entendimiento en el que Hegel define el fenómeno como la esencia de la esencia. Es decir, el hecho de que la esencia debe aparecer, por decirlo con las primeras palabras de la sección fenómeno de la lógica, la esencia debe aparecer. Y ese aparecer es propiamente la explicitación y el retorno de la esencia.
Esta parte de la fenomenología, la parte quinta de la edición actual, tiende a ser olvidada o mencionada despectivamente por referirse a un saber obsoleto. El de un mundo ya dado, el mundo moderno, o, aunque se tome con aprecio, al haber convertido en un filósofo a Hegel en un filósofo de la vida social, que es un uso muy frecuente en nuestros días, hace que se pueda saltar perfectamente como de un modo natural. Se pudiera saltar este capítulo de un modo natural, como si de un modo natural se pudiera pasar de la autoconciencia, de la libertad y la servidumbre de la autoconciencia, a su conciliación en la unidad con los otros, con las otras conciencias en la vida del espíritu. O como solemos decir, de una relación negativa a una relación positiva o concreta de la conciencia, de la autoconciencia y su mundo social, o en su mundo social. Sin embargo, lo que Hegel vindica como motor de este capítulo, de esta fase fenomenológica, es que lo que hay en el pensamiento que ella ha captado en su movimiento es lo que hay en el pensamiento que ella ha captado en su movimiento o regreso de la conciencia hacia sí misma. Estas afirmaciones podemos ilustrarlas, o más bien, Hegel nos ilustra, habla para nosotros en lo que podríamos denominar el prólogo de este capítulo. Lo hace en primer término para referirse a la conciencia desdichada, para la cual el ser en sí es el más allá de sí mismo. Pero su movimiento, comillas, pero su movimiento ha llevado a cabo en ella esto. Ha puesto la singularidad en su desarrollo completo, o ha puesto la singularidad que es conciencia efectiva como lo negativo de sí misma, a saber, como el extremo objetual, o bien ha arrancado de su ser para sí y lo ha convertido en el ser. Al hacer esto, también ha venido para la conciencia su unidad con esto universal, unidad que para nosotros, puesto que la conciencia singular es asumida es lo universal, ya no cae fuera de ella, y que puesto que la conciencia se conserva a sí misma en esta negatividad suya, es en ella su esencia como tal. Así lo pone Hegel de un modo abstracto o conceptual, algo que al lector a primera vista le parece. Sin embargo, poniéndolo de un modo fenomenológico, guiados por Hegel, se puede decir así. Para que la conciencia sea razón, entre en escena como esa figura, su relación hacia el ser otro, hasta ahora negativa, se torna positiva. Lo que pasa es que a la conciencia, que ha devenido autoconciencia, lo que le importaba como tal era únicamente su autonomía y libertad al precio del mundo. Pero, digámoslo más coloquialmente, en tanto que ha entrado en razón, ha reconocido al mundo que se le oponía y con el cual se comportaba negativamente, así como experimentaba que el mundo la tomaba como lo negativo. O lo que es lo mismo, encontraba al final que su autonomía y su libertad dependían de su relación con su mundo. En otras palabras, lo negativo de su esencia es la afirmación de su esencia. Su pensar, el pensar de sí, es de manera inmediata la realidad efectiva. A este pensar o comportamiento ganado es el que Hegel denomina idealismo. Podríamos decir el pensamiento que corresponde al ser y el ser que corresponde al pensamiento. O mejor, el pensamiento es el ser en el mundo y el ser en el mundo es del pensamiento.
al captarse así, es como si ahora, al captarse así, olvidando ese proceso, es como si solo ahora el mundo adviniera, pero adviene de otra manera. Diríamos, antes no lo entendía, lo deseaba, lo trabajaba, se retiraba de sí y lo aniquilaba para sí. Y también se aniquilaba a sí misma en cuanto conciencia del mundo como esencia. Así como en cuanto conciencia de la nulidad del mundo. Solo aquí, de la conciencia lenta, descubre ella al mundo como su nuevo mundo efectivo, que al perdurar, no al negar, la perduración del mundo contra la autoconciencia era tomado como negativo. Ahora ese perdurar es positivo para ella y se convierte en objeto de su interés. Igual que antes lo tenía al desaparecer, pues la persistencia del mundo llega a serle a ella su propia verdad y su propia presencia. Y ella, la conciencia, está cierta de que solo en él hace la experiencia de sí. Esa es propiamente la razón. La razón es la conciencia de que solo en él hace la experiencia de sí. Eso se puede enunciar bajo una proposición. Es la certeza que la conciencia, que tiene la conciencia de ser toda la realidad. Tal es el pensamiento o el saber que tiene que ser efectuado. Hegel nos hace caer en que el concepto de razón es el idealismo. Entonces, este capítulo, que podría ser denominado como el capítulo sobre el mundo moderno, es la realización del idealismo. El mundo moderno es idealismo, podríamos decir. Ahora bien, esta afirmación puede ser hecha inmediatamente. Inmediatamente. Sostenida en escena como razón y se puede enunciar con un pensamiento inmediato. Yo soy yo, en el sentido de que el yo que me es objeto a mí, soy yo. No es dentro de la conciencia, ni es dentro de la conciencia de la autoconciencia libre, sino que es objeto único. Toda realidad y presencia. Es decir, es el presentimiento, digámoslo así. Olvido que ha sido toda una historia. Se me viene como una especie de intuición o de aseveración, y entonces encuentro que en el mundo es la presencia de la autoconciencia. Ahora bien, a esto se llega deviniendo esta realidad, o más bien probándose como tal. Se probó en ese camino en que desaparecen para ella el movimiento dialéctico, como lo ha sido traducido, por ejemplo, en la traducción de Gómez Ramos, como el maines, el íntimo querer decir, del percibir y del entendimiento, luego en el movimiento del pensamiento, como en una sola unidad, y luego en movimiento de conciencia, a través del pensamiento y la libertad, de la liberación escéptica y de la lucha
que libra la conciencia escindida. Recordémoslo elementalmente. Se trata de ese movimiento. Ciencia primero, el carácter absoluto del ser inmediato, indiferente a la conciencia, o sea, desde la certeza sensible. Y luego el hecho de que ella va encontrando en su dialéctica que el ser no es indiferente a la conciencia, sino que ese ser en sí, ese otro como ser en sí, es en realidad ser otro para ella. Y ese encontrar que ser otro para ella es lo que nos permite saber que metiéndose en la dialéctica de ella, en ese ser otro que es para ella, se recupera como realidad concreta, como razón. En el momento en que nos encontramos al inicio de ese capítulo, la conciencia olvida esa experiencia y se pone como pensamiento inmediato, se pone como pura aseveración, persíguelo, como pura certeza. O sea, cuando esta figura entra en escena, olvida que el pensamiento ha devenido tal, es decir, como razón por la experiencia de la conciencia en el mundo. Así es que se ha formado puro pensamiento del ser, o ser en sí. Así, el error consiste en creer que la certeza de ser toda realidad es producto de un análisis, de una especie de separación, de una intuición inmediata o de una decisión pura. Si bien ambas son verdades. Es decir, como lo encontramos como voluntad, si bien eso es verdad, son afirmaciones unilaterales que cuando entran en escena, por entrar solo como proposiciones, se le pueden oponer otras verdades al lado de esta. O sea, Hegel está empeñado en mostrar que el idealismo no es una posición entre otras, sino que el idealismo es la forma misma del mundo que adviene como tal en la experiencia de la autoconciencia o de la razón. En realidad, por el recogimiento de su historia, por la efectuación de la negativo, o lo que es lo mismo, por su dialéctica, ha devenido como certeza. Hay otro de manera de enunciarlo como pensamiento simple y que es decisiva para la comprensión de la razón. Es lo que se denomina la categoría, la cual es inmediatamente unidad de ser y pensar en la conciencia como autoconciencia. Es decir, no es un simple esquema formal. Esa unidad no es una unidad a priori. Ella misma es ya contenido o unidad de forma y contenido. Ahora bien, pero si esa certeza es resultado histórico puesto inmediatamente, también hay que sentirse, percibirse, aseverarse como tal, sino que será con concepto de sí misma con su historia. La historia de la razón consistirá en un entrar al mundo como su mundo o con la certeza de ser ella misma no esto otro. Hegel lo dice, en mi opinión, bellamente.
Anteriormente, tan solo le acontecía que sentía y experimentaba algo en la cosa. Ahora es ella misma la que plantea las observaciones y las experiencias. Puede decirse que la razón tiene necesidad en su certeza de movimiento. Ese como la actividad de la razón en el mundo es lo que permite que se reconozca a sí mismo. ¿Cuál es el camino que sigue en este capítulo a través del proceso descrito en el plan de la fenomenología como la razón observante, la razón que observa la realización efectiva de la conciencia racional por medio de sí misma y la individualidad en y para sí misma? Y entonces Hegel pues nos pone en la tarea de describir, de seguir filosóficamente las experiencias de esa razón o del pensamiento, o digámoslo más claramente, la experiencia del conocer en el mundo moderno. Y a eso corresponden cuando uno mira esos capítulos, uno puede pensar que son capítulos que son endiablados. Sin embargo, me parece a mí que la trayectoria del capítulo es clara. Se trata de cómo, partiendo de la observación como pura contemplación y de la experiencia de esa contemplación, en este caso de la naturaleza, el pensamiento se va descubriendo a sí mismo. Se va descubriendo como actividad pura, o mejor, como voluntad. Y en el que reconoce, en el que tiene que reconocer la vida. Es decir, cuando tiene que pasar de lo orgánico a la vida y encontrar que lo que ha ido, digamos, encontrando en ese camino es la como actividad vital. El hecho de que el pensamiento se encuentra como esencia de la vida y como captando entonces la vida misma va seleccionando los objetos. Así, por ejemplo, la razón es una contemplación, digamos, en principio muy simple de la naturaleza que comienza en la descripción de las cosas. Luego, cuando no se satisface en esa descripción de la cosa, en esa descripción de las cosas, perdón, el profesor Jorge Aurelio querría hacer un comentario ahí. No, Franco Alirio, cuando termines, tranquilo. Quiero hacer un comentario, pero al final. Bueno, profesor. Muchas gracias. Bueno. La razón misma va, digamos, a partir de la descripción de una ciencia que pretende ser descriptiva y de la infracción en esas descripciones, instinto de razón, es decir, como certeza de ser toda realidad, va encontrándose y va seleccionando su objeto. Pero esa historia de los objetos en el mundo moderno, a veces
uno podría narrarlo mediante la ciencia que va de Galileo a Newton y luego a la ciencia propiamente, digamos, actual de Hegel, lo que la razón va encontrando, lo que la ciencia, digamos, va encontrando son objetos. Son objetos que van apareciendo. Hay una historia interesante de los objetos que uno podría narrar, por ejemplo, un poco más allá o con otros ejemplos distintos a los ejemplos de Hegel, como con lo que se denomina revolución copernicana. Es decir, de una observación de los astros se va llegando a leyes universales de la naturaleza. Y luego, más allá de ella. De tal modo que esa aparición de los objetos no solamente se debe a una especie de descubrimiento, sino se debe sobre todo a la acción, los que van surgiendo por la voluntad del pensamiento. Y entonces digamos que lo que es como maduro en esta serie de exposiciones que Hegel va realizando es el hecho de que solo aparecen nuevos objetos, por decirlo así, cuando el pensamiento se ha ganado a sí mismo, que él se va experimentando en los objetos. Partiendo de la observación, luego del descubrimiento, entre comillas, o más bien de la penetración en la clasificación, y cuando la clasificación de la naturaleza no satisface, lo cual se muestra inmediatamente en un frenesí de la clasificación entre los siglos XVII y XVIII, podríamos llamar eso como ejemplificaciones. Solo cuando eso sucede, ese camino de la ciencia que capta luego en lo orgánico, ya no en lo exterior de la naturaleza, el pensamiento lo lleva a lo orgánico y encuentra en lo orgánico el esfuerzo de la autoconservación para encontrar en la vida no solo la autoconservación, sino la autoproducción. Esto le permite pasar a los seres vivos y encontrar a un ser vivo que es el ser humano, el cual desde el comienzo, como pensamiento, es voluntad, y como voluntad es pensamiento. Y entonces ahí es donde tiene que explicitar, digamos, realizar ese conocimiento, digamos, del mejor calidad, lo que le permite encontrar que esa vida se realiza como tal. La marcha de la vida ha sido la marcha, es en realidad las efectuaciones del pensamiento. Me parece a mí a esa conclusión aristotélica de que el pensamiento y el objeto del pensamiento son una y misma cosa. En este caso, a partir de esa forma de esa forma de, digamos, de experiencia o de investigación, vamos a encontrar en la naturaleza la superación de la naturaleza, por decirlo así, en la vida del espíritu. Y a eso me parece a mí, es a lo que se refiere Hegel en la otra parte de la
este capítulo que nos permite a nosotros llegar, digamos, de otro modo, diríamos, o yo diría más bien, no olvidando la experiencia concreta en la naturaleza, el espíritu. A mí me parece que de ese modo se nos muestra cómo el que el espíritu tome la naturaleza como su ser otro es porque el pensamiento, el espíritu han penetrado en la naturaleza. Yo podría dejar ahí como la idea general que me gustaría discutir en este coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Franco Alirio, por su presentación. Pasamos al momento de preguntas. Profesor Jorge Aurelio, tiene la palabra. Bueno, yo voy a hacer simplemente un comentario general. Yo estoy totalmente de acuerdo con Franco Alirio en que el capítulo sobre la razón es un capítulo que produce problemas al lector. O sea, voy a confesarles, yo nunca en mi vida de profesor me atreví a enfrentar el capítulo de la razón con los estudiantes, porque me parecía meterlos en un berenjenal del cual no iban a salir, vivos. Y ahora que traduje la fenomenología, también para mí fue un paso por el desierto traducir esos capítulos, sobre todo toda la discusión que él enfrenta con los materialistas de su tiempo, con los frenólogos, es realmente fatigante por la repetición y los detalles, y vuelve, está peleando con la ciencia de tu tiempo, y él sabía la importancia, pero hoy eso, digamos, resulta demasiado oneroso. Lo que sí me interesa mucho de la organización de la razón, digamos, del esquema general de la razón, es que yo entiendo que él está de acuerdo con Kant en que la razón no es propiamente una facultad cognoscitiva, juega un papel importante en el conocimiento, pero ella misma no es cognoscitiva. El que conoce es el entendimiento, el que conoce, digamos, la realidad como tal. La función de la razón es sobre todo una función práctica, eso, o sea, es una razón que nos conduce, nos orienta en el comportamiento. Va de la razón ahora a la razón práctica. Y lo más interesante es que termina con la individualidad. Y ahí volvemos a lo que hablábamos con Carlos en la conferencia anterior. Hegel superar el individualismo, radicalizando la individualidad hasta sus últimas consecuencias, como lo suele hacer él. O sea, tomar la individualidad como el resultado del ejercicio de la razón o de la racionalización del mundo, y mostrar cómo, llevándola hasta sus últimas consecuencias, ella, digamos, se anula y exige un paso al espíritu, es decir, al nosotros. Y ese paso es muy importante porque para mí, digamos, la fenomenología tiene claramente dos partes. Yo, digamos, que es el análisis de conciencia, autoconciencia y razón, y un nosotros, que es espíritu, religión y saber absoluto. Entonces, ese paso es muy importante, y es la radicalización de lo individual. Eso era, yo quería simplemente digamos, comentar de acuerdo con lo que dice Franco Alirio, de que es un capítulo a quien todo el mundo le saca el cuerpo, me parece, y con buenas razones. A mí me parece, en cambio, que es un capítulo muy útil, porque, digamos, por ejemplo, lo he experimentado cuando me ha tocado dictar un curso que me ponen como cuando a uno lo mandan al servicio militar en la universidad, que es la historia del pensamiento científico. Uno tiene que entrar en lo que se llama, pues, para muchos, que es a partir de eso que se llama la revolución copernicana. Pero es interesante observar cómo el filósofo es capaz de mostrar, o por lo menos Hegel trata de hacerlo, no solo encontrar una especie de unidad formal o de historia formal de la ciencia,
es decir, esa ciencia que nos cuentan como descubrimientos, sino cómo esos descubrimientos guardan o son la efectuación de un espíritu presente en ellas. Es decir, va mostrando que la ciencia no es una especie de, digamos, de tarea puramente formal, si bien loable el conocimiento de la naturaleza, sino como lo que se muestra en eso es un estado del espíritu, podríamos decir, pero es porque nosotros podemos lo que el pensamiento inscrito en ellas, esa experiencia de la cual emerge esa narración de la ciencia. Y con eso me parece a mí, y no sé si me están oyendo, si me están oyendo. Sí, profesor Franco. Sí, Y con eso me parece a mí, se muestra un quehacer de la ciencia que no es el quehacer que podríamos denominar puramente positivista. Pues a mí me parece que en ese sentido la utilidad de este capítulo es muy útil. A mí me ha pasado que entonces ya no trato de enseñarlas, digamos, el pensamiento científico según los manuales de ciencia, sino más bien poniendo a los alumnos a que miren los documentos mismos, los testimonios. Es que en este tiempo la ciencia trataba de ser memoria. Cómo esa memoria de la ciencia, esa memoria que trata de ser la ciencia, es activa, es espiritual, y entonces uno encuentra con esta lectura de la fenomenología del espíritu documentos interesantes que de otro modo me parece a mí se perderían, como por ejemplo el modo como Priestley descubre el oxígeno, que no sabía que era el oxígeno. Y del modo como, por ejemplo, Lavoisier es capaz de, como químico, ir al ser humano en el que investiga la respiración como un fenómeno de la naturaleza e incluso deriva consecuencias médicas y sociales del estudio de la respiración. En ese sentido, a mí me parece que tratar a Hegel solo como filósofo del espíritu, prescindiendo de la fenomenología de la ciencia, es un poco abstracto. Es que además, profesor, yo pienso que lo que yo puedo observar en este capítulo es que a medida que va pasando, digamos, se va sometiendo a la prueba del mundo, la observación de la naturaleza, la razón va descubriendo que es actividad, es voluntad, y se puede encontrar en ese sentido y la derecho nos dice que la libertad ha tenido que ser deducida y que ya es un presupuesto en la filosofía del derecho. A mí me parece que esta experiencia de la ciencia muestra que la libertad va surgiendo, aunque hay que comprenderlo fenomenológicamente, de la naturaleza. En ese sentido, me parece, digamos, que ese capítulo podría tener no solamente, ya es interesante por su sola confección, me parece a mí. Es decir, si uno no le come tanto cuento al hecho de que tendría que ser verdad a rajatablas, es decir, comprobarse empíricamente, la sola confección del capítulo es una experiencia valiosa. Pero el otro uso, me parece a mí, es el que esa experiencia fenomenológica nos abre a nosotros ante el conocimiento de la naturaleza como instrumento, como recuperación del espíritu. Y por otra parte, encontramos nosotros la ciencia
como una realidad social. Es decir, que la tarea que le toca al observador de la ciencia es mostrar cómo la ciencia corresponde al estado del espíritu. Me parece a mí que este capítulo, profe, en ese sentido ha sido muy útil y que sería, a pesar de todo, muy útil. No solo sería, a mí me parece endiablado y que hay que trabajarlo muy duro, pero me parece que es muy sugerente y en ese sentido muy inspirador. Es que en realidad, como dice Hegel en diversas ocasiones, la naturaleza es el ser otro del espíritu, pero que para que la naturaleza sea el ser otro del espíritu, hay un momento en que el espíritu ha debido encontrarse como naturaleza, por decirlo así. Esa es para mí la gran utilidad. Y luego es el modo como va pasando, o sea, es a partir de la observación teórica como se va encontrando la razón como, perdón, a partir de la razón teórica, sí, como se encuentra la razón como razón práctica. Es ese camino que Hegel, en cierto modo, en apretada síntesis de Kant nos dice, paso de la razón, cómo la contradicción se hace viva en la razón teórica, se experimenta con mayor razón en la razón práctica y encuentra su síntesis en el juicio estético o en lo que se ha denominado la crítica del juez, naturalmente tomado a la manera hegeliana. Profe Jorge Aurelio, quería de nuevo... No, Muchas hay gracias, varias personas profesor. que quieren hablar. Yo no quisiera, digamos, interferir para que otros puedan interferir. Simplemente Gracias, era un profe. comentario lo que había hecho. Está bien, gracias. Gracias, Muchas profesor. gracias, Muy amable. Jorge Aurelio y Franco. Carlos Rendón, tienes la palabra. Bueno, sí, muchas gracias. Yo no le entendí mucho de la intervención del profesor Mora, estuve tratando de seguirlo, pero admiro el uso abigarrado que él hace de los conceptos de Hegel, y entonces me perdía porque no sabía la significación, si era una significación muy elástica que le da los conceptos de Hegel muy plástica, o es que yo perdí como el hilo unitario de la conferencia. Yo tendría dos preguntas y una aclaración. Empiezo por la aclaración. El profesor comenzó a decir al principio, pues, que él ponía en cuestión el hecho de esa separación tan radical del espíritu como lo otro de naturaleza, y como esa concepción negativa de que Hegel habría, pues, superpuesto el espíritu a la naturaleza. Y creo que le entendí al final de su exposición hablar de la superación, en términos, pues, que el profesor como que se identificaba con eso de la naturaleza en el espíritu. No sé si fue que entendí mal o que hay algo que aclarar en esa relación, porque autores como Pinker, como Quante, digamos, hablan de una terapia para pensar esa relación de naturaleza y espíritu. En segundo lugar, yo quisiera que el profesor me aclarase en qué sentido habla él de que el mundo es idealista, porque es una expresión que la utilizó en varias ocasiones, y yo no sé si el profesor se refiere a la afirmación de Hegel tan famosa de la ciencia de la lógica de que toda filosofía es idealismo, si lo dice en ese sentido, cuando Hegel dice toda filosofía es idealismo, y me gustaría que si lo dice en ese sentido, ¿cómo lo interpreta el profesor? Y en tercer lugar, profesor, yo quiero que usted me aclare en qué sentido utiliza usted la palabra realidad, porque yo entiendo que en la razón observante, por los estudios que yo he visto que hace Horstmann de eso, hay una distinción entre lo que es una realidad como una realidad producida por la razón, lo que es la famosa Wirklichkeit, y hay una realidad que es realidad como realidad encontrada por la razón, la famosa Realität. Entonces parece que en ese capítulo hay una ambigüedad en el uso mismo del término que en castellano no se alcanza a dar cuenta de esa carga semántica que tienen ambos términos. Entonces, si ese concepto de razón del que usted pues trata ahí en su exposición corresponde a la razón como realidad efectiva, le pregunto, ¿tiene que ver esa realidad como en tanto Wirklichkeit como realidad producida por la razón, y en ese sentido como esa realidad ontológica que Hegel defiende en la filosofía del derecho,
¿O estamos hablando de qué tipo de realidad? No, muchísimas gracias, profesor, por esas preguntas. Sí, yo hice unas afirmaciones radicales, ¿no? Lo que pasa es que uno le tiene un poco de miedo a la palabra idealismo. Sí me refería exactamente a la afirmación general de Hegel que la filosofía es la realización del idealismo, en el sentido de mostrar que lo finito y lo ideal, así tal como aparece allá en aquella observación al final del capítulo sobre el ser. Entonces, estoy de acuerdo con que pero el idealismo, tal como está narrado aquí, es el hecho de que la conciencia como autoconciencia, ese es el defecto de la razón, entre otras cosas, el hecho de que esta autoconciencia parte de la razón, es decir, el capítulo razón es la última parte de la ciencia de la experiencia y de la conciencia, para decirlo así. Podríamos decir, no de la fenomenología en cuanto a un todo, sino de la fenomenología tal como se enunciaba originariamente, como ciencia de la experiencia de la conciencia. Y estoy de acuerdo también el uso que hago de esto es un uso más bien plástico, digamos, no es un uso, digamos, riguroso, estricto, en el que yo, digamos, quiera utilizar decididamente las categorías lógicas. Más bien me quería referir a qué es experiencia. Esa experiencia también, en cierto modo, está presente, por ejemplo, en la lógica. Ayer cuando hablaba el profesor Emel, yo veía que me había quitado el capítulo cuando narraba lo de la vida en la lógica, porque también, en cierto modo, ahí la hay. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con usted. Ahora bien, yo sí tuve un descuido, lo tenía anotado, pero como por el tiempo, ese uso de realidad en castellano, ese uso, el querer utilizar la misma palabra nos confunde, porque yo pienso que Hegel va de la Realität a la Wirklichkeit. Y la Wirklichkeit no es la apariencia tal como existe inmediatamente, sino es la apariencia que ha retornado a sí misma, a su ley interna, por decirlo así, a la unidad de su todo o su esencialidad por el trabajo del pensamiento. Es decir, a mí me parece que en Hegel la realidad efectiva no puede ser pensada sin el trabajo del pensamiento. Es decir, nosotros no podemos suponer un conocimiento de la naturaleza fuera del conocimiento de la naturaleza, digamos, y antes no. Entonces, a mí me parece, yo lo que pude observar en la traducción es que cuando llega a lo orgánico y comienza a tratar de la vida, la individual, Hegel comienza a usar y me puse a ponerle cuidado a la traducción. Que cometí. Tengo una manera más de amargarle su bastante, y es que, claro, la realidad es se ha vuelto a él dice eso en la losa bastante. Sin embargo, le quiero poner un poquito más de problema.
para que se luzca y nos siga dando este banquete. Usted habla, yo quisiera que me explicase si está hablando, cuando habla de eso de realidad efectiva, Wirklichkeit, si está presuponiendo una distinción entre un concepto lógico de realidad y un concepto fenomenológico. Porque en el tratamiento que Hegel hace de la Wirklichkeit en la lógica es muy amplio, trata de la contingencia, lo absoluto, necesidad relativa, etcétera, etcétera. Y ese concepto de realidad está muy vinculado a la lógica de la reflexión, pero cuando usted lo pasa al ámbito de la razón observante, la fenomenología, a mí me da la impresión de que usted nos está hablando de realidad como realidad dada, como esa realidad que Hegel llama etwas vorgefundenes, previamente encontrado. ¿Me podría aclarar eso? Y me excusa que lo moleste Claro. tanto. No, al contrario, a mí me encanta de mis propósitos, digamos, estudiar con mucha profundidad ese capítulo, que en realidad pues sí es endiablado, porque el para nosotros va narrando como con categorías lógicas, por decirlo así. Y el para la conciencia, que ha llegado a ser razón, es con categorías fenomenológicas. Entonces, en ese capítulo, digamos, uno dice, se entrecruzan ese tipo de categorías. Bueno, ahí con el ser dado, a mí es que lo que llamamos el ser dado no es un ser dado independientemente del conocimiento. Es decir, que los datos, ellos mismos son elaboraciones, perdone pues la radicalidad de la afirmación, son elaboraciones del pensamiento que no han sido reconocidas como tales. En ese sentido, es necesario revisar la empiria. Y Hegel, como Aristóteles, voy a decirlo como cuando mira la ciencia aristotélica, que se dice que es una ciencia empírica, por el hecho de que Aristóteles pasa revisión a la empiria, y hace recolecciones de datos, etcétera. Y él dice, ahí, en cuanto es razón observante que quiere elaborar, Aristóteles se comporta especulativamente. Y en ese sentido me parece a mí que Hegel parte de lo que la conciencia considera que es dato. Pero lo que vamos encontrando es que es producción, por decirlo así, elaboración. Y en ese sentido no puede hablar, esa es la refutación del empirismo, digámoslo así, el de que no podemos pensar el empirismo, que esa es la posición ingenua, es de la posición inocente en contra, pero que a la vez esa es una especie de posición que contiene digamos, de un modo inmediato el pensamiento que no se ha reconocido a sí mismo. Es decir, hay que reconocer, hay que elaborar el dato y reconocerlo como efectividad. Eso es lo que podría como responder así en esta conversación. Gracias, profesor. Gracias. Profesor Bueno, Franco. muy amable, profesores, por sus intervenciones, que para mí hacen este día y esta época algo muy animado. Tenemos espacio para una última pregunta. Oliver Franco tiene la palabra. Muchas gracias, Carlos Mora. Un cordial saludo. Saludo a Franco Alirio, que como siempre nos deja pensando de forma muy sugerente respecto a las exposiciones que hace. Y creo yo que es muy sugerente esa afirmación de que no podemos revisar la ciencia moderna solamente como una producción positiva, que lo es, lógicamente, sino que además hay que descubrir en ella un espíritu presente.
Y lógicamente ese espíritu presente pues ha ido evolucionando y estamos en este momento en una primacía de la tecnología, o por así decir, una exacerbación de la técnica que ha llegado a la tecnología actual y que lógicamente, siguiendo como el espíritu de la fenomenología y de la exposición, esa época de la tecnología actual, sus producciones harían parte de esa realización efectiva de la autoconciencia. Entonces la pregunta mía es, en ese nivel que estamos del desarrollo de la tecnología, ¿cuál sería como el espíritu que tenemos que descubrir en ella? O más bien, ¿cuál sería la manifestación de la voluntad de la autoconciencia para lograr comprender en cierto sentido la construcción del individuo actual, o más bien la crisis del individuo actual, teniendo en cuenta pues la supremacía de la tecnología? Gracias, Franco, y Bien, como siempre ha sido muy bello bien. escuchar. Bueno, Oliver, muchas gracias por haberse hecho presente, ¿no? Ya hacía bastantes años que no nos encontrábamos desde sus trabajos como estudiante de la Universidad Javeriana. Me place mucho sobre todo eso. Bueno, sí, pues esa es, digamos, la pregunta. Esa es la pregunta y esa es la tarea. Esa es la tarea. ¿Qué tiene que hacer la filosofía en relación con la ciencia actual? Me parece a mí que toca como volver. Claro que, digamos, hay una cosa que yo he observado en estos grandes científicos del siglo XX, particularmente, pues me ha tocado pues estudiarlos, ¿no? Cuando hubo que pensamiento científico, uno pues no va a enseñar a Hegel, no va a enseñar filosofía. Más bien me gustaría que los estudiantes encontraran que lo que se ha hecho es una especie de revelación de lo que es la ciencia a través de un trabajo que podría llamarse filosófico. Bueno, en ese sentido, es que he encontrado que la ciencia actual ha encontrado un carácter especulativo, sobre todo en un autor que he trabajado bastante, que es Werner Heisenberg, y en Einstein. Es decir, en el hecho de que ellos han puesto la ciencia como una elaboración libre del pensamiento, es decir, como una elaboración de la libertad. Y entonces, he notado la teoría de Heisenberg, es decir, la teoría de los cuantos, digamos, la teoría cuántica, y el principio de Heisenberg de la indeterminación. La ciencia ha encontrado que la incompletud es parte de su esencia. Es decir, que es una cosa invertida en relación con la cosa entre los siglos XVII que es la que está narrando Hegel. A mí me parece que en este sentido la ciencia también ha progresado y se ha encontrado a sí misma con que digamos, la física atómica ha tenido que cambiar su paradigma y obliga a cambiar el paradigma de la observación de la naturaleza, y encuentra perfectamente que la ciencia actual es clara al reconocer que nosotros no estamos conociendo la naturaleza. Es decir, que ya no hay naturaleza en sí, sino que nosotros miramos la naturaleza midiendo no la naturaleza, sino el conocimiento que tenemos de la naturaleza. Esto por el hecho de la mediación de la técnica, precisamente. Es decir, que la penetración cada vez mayor de la técnica en la ciencia para bien
si la materia, por ejemplo, se haya, entre comillas, volatilizado, es decir, ese paso de la materia a la energía y luego a los cuantos. Y eso está obligando a la física a modificarse. Y me parece que la física misma está encontrando su carácter especulativo tanto en el mal como en el buen sentido. Ahora, respecto de la individualidad, no sé si vas otra vez al caso del ser humano. Ahí no podría yo, digamos, contestarte si me tocara en este momento referirme al modo como la imagen de la naturaleza ha cambiado como producción humana en la física actual. Y me declararía, por el momento no tengo cómo librarme de tu pregunta. Muchas gracias, Franco, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Roberto, Gracias ¿tienes la a palabra? Franco y a Carlos por las bellas ponencias que nos han puesto a pensar en temas difíciles de Hegel y el legado que tiene Hegel para nosotros hoy en día en el trabajo que hacemos. Carlos va a invitar a la sesión de mañana. Les agradezco mucho a ustedes su participación. Bueno, muchísimas gracias por haberme aceptado, Roberto, en a partir de ese grupo de investigación tan interesante que tienes y que lo haya hecho a partir de este evento algo internacional y doblemente interesante, así como nos ha permitido conocer a personas que muchas veces hemos leído y que no siempre hemos conocido, digamos, en su presencia. Esa presencia ha sido un poco desvirtuada por lo virtual, pero a mí me parece que sin embargo es un principio de encontrar la gente que calificadamente trabaja en lo mismo que estamos trabajando. Muchas gracias. Mucho gusto, profesor Franco Alirio. Muchas gracias a todos los asistentes. Los invitamos el día de mañana a las 11 de la mañana a la conferencia Hegel, el filósofo de la libertad, a cargo del profesor Ricardo Espinosa Lolas. De igual manera, a las exposiciones de las 5 de la tarde, Hegel, los supuestos idealistas en la elaboración de la tragedia moderna, a cargo de la profesora Ruth Gordillo, y a las 6 de la tarde cierra el profesor Roberto Solarte con la lógica de la guerra en la filosofía del derecho. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias Muchas a todos, gracias. cordial saludo, hasta luego.